La Biblia, segunda parte, Introducción. Las Sagradas Escrituras tienen un único autor, Dios. Los escritores son personas escogidas por Dios para realizar esta tarea. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 106 dice: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en las Sagradas Escrituras se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Dios hace uso de la palabra humana para expresar toda su sabiduría. En el 101 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lengua humana se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Recordad que en una misma palabra de Dios, la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. San Agustín. El sentido de la Escritura. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. Concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla puede ser signos. El sentido alegórico podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconocidos, su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un significado de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. El sentido moral, los acontecimientos narrados en la Escritura puede conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. El sentido anagógico, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. Contenido de la Biblia. Génesis, creación y establecimiento de la relación del pacto. Éxodo, liberación del pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Levítico, ley ceremonial. Números, el pueblo de Dios vaga por el desierto. Deuteronomio, Moisés entrega la ley de nuevo antes de que el pueblo entre en la tierra prometida. Historia de Israel, Josué, conquista y división de la tierra prometida. Jueces, varios jueces o líderes militares rescatan a la nación de Israel. Ruth, hermoso relato sobre el amor y el cuidado de Dios. Primera y segunda de Samuel, la historia primitiva de Israel que incluye los reinados de Saúl y David. Primera y segunda de Reyes, historia política de Israel concentrada en los reinados de ciertos reyes desde el tiempo de Salomón hasta el cautiverio babilónico del pueblo judío. Primera y segunda de Crónicas, historia religiosa de Israel que abarca el mismo periodo de segundo de Samuel y primera y segunda de Reyes.
Esdras, regreso del pueblo judío del cautiverio en Babilonia. Nehemías, reedificación de las murallas de Jerusalén después que los cautivos regresaron de Babilonia. Esther, cuidado de Dios hacia su pueblo bajo el dominio gentil. Sapienciales, poéticos, Job, evaluación de los problemas del mal y el sufrimiento humano. Salmos, libros de cantos o himnario del antiguo Israel. Proverbios, dichos sabios y observaciones creadas para fomentar conducta y actitudes apropiadas. Eclesiastés, descripción filosófica de lo vacío que es la vida sin Dios. Cantar de los cantares, canto de amor que representa la belleza de una relación humana como símbolo del amor divino. Profetas mayores. Isaías, la principal profecía de condena y consolación mesiánica. Jeremías, mensaje de juicio contra la moral de Judá y el destierro espiritual. Lamentaciones, 5 poemas de lamentos por la caída de Jerusalén. Ezequiel, profecía de juicios durante el cautiverio babilónico. Daniel, libro que profetiza sobre los últimos tiempos. Profetas menores, Oseas, mensaje de condenación a Israel seguido por el perdón de Dios. Joel, predicación de la invasión extranjera como juicio de Dios. Amós, edicto de juicio contra las naciones, sobre todo a Israel. Abdías, libro que profetiza la destrucción total de Edom. Jonás, relato sobre un profeta desobediente que llevó a Nínive al arrepentimiento. Miqueas, predicación de juicio y promesas de restauración mesiánica. Nahum, profecía sobre la destrucción de Nínive. Habacuc, un profeta que discutió con Dios y alabó su inmanente juicio contra Judá. Sofonías, predicación de juicio destructivo seguida de tremenda bendición. Ageo, llamado a reedificar el templo después que regresan de Babilonia. Zacarías, profecía mesiánica que llama a terminar la construcción del templo. Malaquías, profecía de destrucción seguida de la bendición mesiánica. Primera y segundo libro de Macabeos son el relato de la rebelión de los judíos contra la abominación de la desolación, o sea, la profanación del templo y su dedicación a cultos paganos, y cómo esto provoca el levantamiento en armas de Matatías y sus hijos, los Macabeos, hasta que estos lograron tomar Jerusalén. El Nuevo Testamento. Evangelios. Mateo se presenta a Cristo como el cumplimiento de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Marcos, quizá el primero de los evangelios, se centra en el ministerio de Cristo. Lucas, la biografía más completa de Cristo, enfocándose en su perfección y ministerio de salvación. Juan, el evangelio más simbólico que presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Historia de la Iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles, historia de la expansión de la Iglesia primitiva. Romanos enfatiza la salvación y la justicia para todos por medio de la fe en Jesucristo. Primera de Corintios habla sobre cómo debe ser la conducta del cristiano y la importancia de la salvación. Segunda de Corintios, Pablo expresa alegría por el resultado de su primera carta e insta a los corintios a permanecer en la verdad. Gálatas desata la justificación por medio de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Efesios habla sobre la importancia de la unidad en la iglesia y la salvación por la fe en Jesús. Filipenses recalca la importancia de la gratitud, el gozo, y presenta a Jesús como ejemplo de humildad. Colosenses, exhortación contra la herejía, presenta a Cristo como el único digno de adoración.
Primera de los Tesalonicenses habla sobre la esperanza de la segunda venida de Cristo y la persecución. Segunda Tesalonicenses expresa la importancia de permanecer firmes en la fe en medio de la persecución y habla sobre la segunda venida de Cristo. Primera de Timoteo. Consejos de Pablo a Timoteo, advertencias contra el legalismo y los falsos maestros. Segunda de Timoteo, habla sobre la importancia de perseverar en la fe en medio de la persecución. Tito, instrucciones de Pablo a Tito sobre la conducta de los líderes en la iglesia y las cualidades del buen líder. Filemón, petición de Pablo a Filemón sobre Onésimo. Pablo enfatiza la igualdad entre los hermanos en la fe. Hebreos habla sobre la preeminencia de Cristo y la importancia de la fe en Jesús. Santiago recalca que la fe debe mostrarse. Habla sobre el poder de la lengua y la sabiduría. Primera de Pedro, carta sobre el ánimo y la fortaleza en la fe en medio de la persecución. Segunda de Pedro, advertencia sobre los falsos maestros en la iglesia y un llamado a perseverar en la fe. Primera de Juan, avisa contra los falsos maestros y enfatiza la importancia de obedecer a Dios. Segunda de Juan, expone la herejía y los falsos maestros en la iglesia y exhorta a crecer en el discernimiento. Tercera de Juan, habla sobre la hospitalidad y el servicio cristiano. Judas advierte contra la inmoralidad, los falsos maestros y el libertinaje. Libro del Apocalipsis contiene la revelación del fin de los tiempos. La estructura de la Biblia. En primer lugar tenemos a la Torá o ley entendida como instrucción. Es la base de las reglas y regulaciones religiosas judías y consiste en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El título hebreo proviene de la primera palabra en cada parte excepto Éxodo, donde es la quinta palabra. Los libros contienen 613 mitzvot o mandamientos de Dios, que forman la base de la ley religiosa judía Halaká. Los Nevi'im o profetas incluyen algunas escrituras que se refieren a las escrituras históricas de la Biblia. Los libros describen el reino del juicio, el establecimiento de la monarquía israelita, la división de dos reinos y profetas que en nombre de Dios advierten y juzgan a los reyes y al pueblo de Israel. Las escrituras terminan con la conquista babilónica del reino sureño de Judá según la tradición judía. Ketubim o los escritos en hebreo son escritos por varios autores y contienen la literatura de sabiduría israelita. Según la tradición rabínica, muchos de los himnos fueron escritos por David. Se presume que el rey Salomón de joven fue el autor del Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios en la mitad de la vida y el libro del Eclesiastés en su vejez. El libro de Ruth es el único libro bíblico sobre un no judío. 5 de los libros se llaman los 5 rollos, Megilot, y se leen en voz alta durante las fiestas judías. El Cantar de los Cantares en Pascua, los libros de Ruth por Shavuot, libros de las Lamentaciones, el libro del Eclesiastés, el libro de Esther. En general, las escrituras contienen poesía, reflexiones filosóficas sobre la vida de los profetas y otros líderes israelitas durante el cautiverio babilónico. Termina con el decreto persa que permite a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. El Nuevo Testamento.
Es una colección de 27 libros representativos de 4 diferentes géneros literarios judeocristianos. En primer lugar, tenemos a 4 evangelios que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Tenemos un libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es San Lucas. Tenemos 13 epístolas de San Pablo, a saber, la carta a los Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. También tenemos a Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Tenemos una carta de Judas y termina con el Apocalipsis. En conclusión, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 104, encontramos: en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. La Escritura es una de las razones de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. La Escritura, en la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Toda la Escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, y porque están inspiradas son realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos, da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las Escrituras inspiradas deben estar sobre todo atento a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los 2 se esclarecen mutuamente, los 2 son verdaderamente palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras como lo ha hecho en el cuerpo de Cristo. Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.